Bueno, lo prometido, es el momento de conversar con los periodistas, los que están investigando, los que más saben sobre este tema y con un poco con esta línea argumental para ir conduciéndonos por esta verdadera selva informativa. ¿Qué es lo que ustedes consideran lo más importante que ya se ha averiguado, que ya se sabe? Pregunto, pero por ahí estoy equivocado. La carta en la cual Amado Vudú autoriza o le recomienda o le sugiere a la AFIP que finalmente vayan para adelante con el tema. Pregunto abierto a cualquiera de los tres. Si quieren empezar por cuestión de antigüedad. Sí, empecemos por el mayor de los periodistas, el más viejo. La carta de Vudú a la AFIP del 8 de noviembre de 2010, unos días, apenas 12 días después de la muerte de Néstor Kirchner, fue la que puso en caja la primera línea argumental del vicepresidente. El vicepresidente dijo el 7 de marzo en 2 reportajes y en muchos reportajes durante la mañana en la radio, dijo: yo no intervine de ninguna manera en el expediente de Chicone. A las 11 menos cuarto de la noche de ese día, un periodista le hizo acordar que había intervenido y entonces dijo: sí, escribí una carta entre 30.000 hojas o algo parecido. Al día siguiente, en Clarín publicamos el texto de la carta donde Vudú decía: la AFIP vaya para adelante, tenemos que preservar las fuentes de trabajo y cuidar una empresa estratégica. Después de un dictamen que habían hecho los abogados donde le decían: mire, maestro, la AFIP no depende de economía, usted no debería decir nada, pero si quiere, opine. Esta es lo primero que se desactivó fue la primera, si se quiere, información errónea que dio sobre su propia actuación Vudú con esta carta. O sea, intervino. La AFIP le dijo: ¿qué hacemos? Y él dijo: vamos para adelante. Es interesante lo que plantea Lavir y cualquiera que quiera aclarar algo está abierto, por supuesto. Digo, lo digo yo, ellos tienen que preservar sus fuentes y así es como funciona el periodismo. Ese periodista que le avisó a Vudú fue Gustavo Silvestre. No lo digo yo y Gustavo Silvestre no lo ha confirmado, pero el propio Daniel Rafecas confirmó que le mandó un mensajito de texto. No sé si el juez lo quiso ayudar a Vudú o le quiso dar una información al periodista que es su fuente, y, del cual él es la fuente, y le explicó que ocurría eso, que estaba esa carta que él mandó, que estaba a punto de ser publicada o que mejor que la blanqueara. No sé cómo es la relación en este sentido, pero hay que decirlo así. Tal vez, si el juez Rafecas no le mandaba el mensajito de texto a Gustavo Silvestre mientras estaba entrevistando en vivo, al aire, en un canal colega, a Amado Vudú, tal vez a lo mejor mantenía eso de que él no había intervenido en nada y al otro día se enteraba de la carta por Clarín. ¿Sabes, Alfredo, que tengo una versión un poquitito, apenitas diferente de esto, que es que el juez le mandó un mensaje de texto, un chat, a Ignacio D'Annunzio Iturraspe, que es el abogado de Núñez Carmona y amigo de la familia Rafecas. Amigo de Vudú, y que el juez sí le mandó a este abogado. Lo que no queda, parece que fue el propio Vudú el que dijo que fue el gato silvestre, pero si no me equivoco, según me lo contaron, en ese mismo momento el abogado le mandó a decir a Vudú esto. Digamos, hay medio una confusión ahí, no me queda claro. Yo sé que el abogado y Rafecas tenían contacto porque son amigos de hace muchísimos años. El señor que está hablando es Omar Lavir del diario Clarín, el señor es Hugo Alconada Mon. ¿Coincidís que este es uno de los temas determinantes? O si coincidís con eso y no querés agregar nada, decime qué otras cosas a vos te parecen relevantes de lo que ya se sabe, Hugo. Es determinante porque además la fecha en la que ocurre, 8 de noviembre de 2010, para atrás y para adelante. Para atrás, hasta ese momento, la AFIP, en una situación por demás singular, había pedido la quiebra de Chicone. Sí. No solamente pidió la quiebra, sino en un movimiento que no registra precedentes en tribunales, el propio titular de la AFIP se presentó en el juzgado para decirle: hola, ¿qué tal? Soy el titular de la AFIP, voy a pedir la quiebra. Le quebraron el pescuezo a la compañía y luego resurge con una nueva conformación de este fondo del que luego vamos a hablar. Vamos a hablar, sí. Que no se sabe muy bien quién es el dueño y demás, y en ese momento esta nueva Chicone, la nueva conformación dice: quiero levantar la quiebra. El juez dice:
Ok, muy bien. Escuchemos a quien pidió la quiebra, que es la AFIP, qué tiene para decir. Y en un movimiento, por segunda vez llamativo, sorprendente, la AFIP dice, ok, o sea, y da el consentimiento pleno e incondicional a levantémosla. Y ahí es donde el juez de la quiebra de Chicone queda sorprendido y plantea esto de resulta cuanto menos llamativa la actuación de la AFIP, que primero le quiebra el pescuezo y cuando desembarca la nueva Chicone le da el ok. Esto es mirando para atrás, es decir, antes de aquella nota de vudú. ¿Por qué? Porque con esta nueva Chicone resurgida de su quiebra, esta nueva misma Chicone pide una moratoria, esta moratoria excepcional que es, te la definen adentro mismo. Adentro mismo de la AFIP te la definen como la moratoria Chicone, le han puesto ese apodo. Esta moratoria de Chicone es tan singular que no le habían incorporado los intereses. Ahora dicen que se le incorporaron porque se dieron cuenta que no se los habían incorporado. Y en ese contexto que viene esta nota de vudú diciendo, ok, procedan. Y ahora voy para adelante. Vudú dijo en su explicación del jueves pasado, el jueves santo, que a él lo van a ver en marzo de 2011. La única actuación que se conoce de vudú fue en noviembre de 2010, esa nota. ¿Para qué lo van a ver 4 meses después? Por lo general, las coimas se dan por 2 motivos. O para pedirle a un funcionario que haga algo, o para pedirle a ese mismo funcionario que no haga algo. Correte. En este motivo, ¿para qué lo van a abordar a vudú 4 meses después de su única actuación? ¿Por qué Volt elige como intermediario e interlocutor dentro del gobierno para el caso Chicone a un funcionario que en teoría no tiene nada que ver? Interesante las inquietudes. Emilia Delfino, te pregunto si querés decir algo más del tema, pero si no te pregunto ya sobre la información que más fuerte explotó en los medios en los últimos días, que tiene que ver con el allanamiento al departamento, el descubrimiento de que pagó una despensa, que pagaba el servicio de televisión por cable. ¿Qué valor vos le das en la investigación periodística a eso? ¿Es cierto que hay versiones en la justicia que dicen que en realidad no vivió nunca ahí Caroso Donatielo, sino que el que vivió ahí en ese lugar fue el propio Alejandro von der Broile, como dice el señor Amado Vudú? Sí, exactamente, esa es la sospecha. Primero fue lo que denunció Laura Muñoz, que es la ex esposa en trámite de van der Broile. Fue la primera que alertó, ella está segura de que su exmarido estaba parando en ese departamento que es propiedad de Vudú y que le alquilaba a un socio y muy amigo de van der Broile, que es rosarino pero radicado en España. Y que es un hombre que desde que se pactó ese alquiler no habría estado en la Argentina según la información que está en el expediente. Es decir, no estuvo presente para ocupar el lugar que había alquilado. Es también clave porque lo que parece faltar, hay muchos nexos entre Vudú y socios de van der Broile y Mar del Plata y el entorno de Vudú. Pero todavía no está esa foto famosa que todos están buscando, que es Vudú con van der Broile y que Vudú dice que no existe. Y el departamento me parece que es lo más parecido a esa foto que llegó hasta este momento en la causa, ¿no? Es interesante lo que plantea. Un periodista que yo respeto mucho decía respecto del tema de las expensas y el cable, que muchos han minimizado qué tiene que ver las expensas y el cable, pero recordaban que Omar Laviri trabajó mucho sobre el tema de expensas y cable en el caso Ricardo Jaime, todo lo que tenía que ver con el pago de alquileres y ese tipo de cosas que denotan y que dan mucha información en sí mismo, ¿no? Mirá, seré breve con el caso Jaime para no irme de esto, pero en el caso Jaime se descubrió que periodísticamente, y luego lo comprobó la justicia, que una empresa concesionaria le pagaba el alquiler de su casa. Y él decía, no, yo no vivía acá. Y se comprobó que los servicios, entre ellos el cable, estaban a nombre de Ricardo Jaime, con lo que quedó procesado, es uno de los 2 procesamientos que tiene. Una cosa, Alfredo, recién lo decía Emilia, Caroso Donatielo, la última vez que vino por el país fue en julio del 2011. Entre 2009, 2010 y 2011 estuvo 60 días en la Argentina. Hay 2 entradas y salidas del país, todas muy cortitas. De todos modos, hay algo que, como bien dice Emilia, se parece mucho a la foto. A la foto esta que todo el mundo cree que existe y Vudú dice que no existe.
El día que se fue Vudú de su departamento, porque creció la familia y tuvo que mudarse a otro más grande, ahí, en el mismo barrio, en Puerto Madero, al día siguiente se hizo cargo del cable Alejandro Van den Broele. A nombre de él. A nombre suyo. Y encima, una pequeña broma, y encima Cablevisión. Claro, Cablevisión del grupo del monopolio. A ver, si iba a vivir Caroso Donatielo ahí, ¿no? Supongamos, ¿no podía vivir sin cable y sin internet un tipo que vive en España y que estuvo 60 días en la Argentina en los últimos 3 años? Claramente, vivía ahí Van den Broele. Y esto más tarde o más temprano se va a probar, digo, más tarde o más temprano alguien lo va a decir, porque como tanto Vudú dijo no existe la foto, como Van den Broele cuando se presentó en el expediente el 12 de marzo dijo no existe ninguna foto, no hace falta una foto. No hace falta una foto. Digo, si creen que el delito se va a probar o no se va a probar solo por la foto, claro, están todos equivocados. No es así. Digo, a este hombre, a Aimé, lo investigan por incumplimiento, por negociaciones incompatibles con la función pública. Un delito chiquitito, con una pena de 1 a 6 años, que dice al funcionario que se interesare en un negocio propio o de terceros. No tiene que demostrarse que le pagaron. Claro. No tiene que demostrarse que Vudú cobró una fortuna. Con que se demuestre que Vudú, de algún modo, influyó para que esta banda de marplatenses ignotos y flojos de papeles, o amigos de los marplatenses, se quedaran con Chicone, que a su vez iba a tener, como tiene ahora, un contrato con el Estado, con eso alcanza. De hecho, en esa línea, la síntesis jurídica, coincido por completo con él, la síntesis jurídica de esa figura penal es la yuxtaposición de intereses. Listo. Claro. Se terminó. Entonces, no hay es que decir, una foto, por lo que dicen ustedes, que solamente con la carta, que no registra antecedentes en la FIP... No es necesario un vínculo directo. De hecho, uno de los, digamos, requisitos esenciales de ser testaferro es que no te puedan buscar el vínculo con el otro. O sea, no vas a elegir como testaferro a tu hermano. Claro. Es tan simple como eso. De hecho, y vuelvo al caso Jaime, un tema que los tres también tuvimos que estar lidiando con ese, uno de los presuntos testaferros de Ricardo Jaime, el único vínculo que se le conoce con Jaime era que había sido preceptor en el colegio de los hijos de Jaime. Punto. No hay foto, no hay nada. Y sin embargo, es considerado y sospechado por la justicia como presunto testaferro. De los hijos de Vázquez, del testaferro en jefe, digamos, del testaferro de cargo. Emilia, yo ahí puse en la placa fondo flojo de papeles. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de este ya misterioso y ya famoso The All Fund? Bueno, son fondos creados en el extranjero. El que más sabe de eso acá es Hugo, que los ha investigado muy bien. Y son fondos que de la noche a la mañana aparecen comprando las acciones de All Fund y quedándose con... Incluso ahí a través de esos fondos se conecta a 2 hombres que son prácticamente todavía bastante ignotos, pero que son claves para conectar a los fondos flojos de papeles con Vudú, que son Martínez, marplatense, y Juan Carlos López, otro marplatense. Juan Carlos López es un hombre directamente vinculado a Vudú, porque además de ser su testigo en el juicio de divorcio en Mar del Plata, ofrecido por Vudú como testigo a su favor, es su socio y es el presidente de la inmobiliaria del que Vudú declara tener el 50% de las acciones. En sociedad con José María Núñez Carmona. Con Núñez Carmona. Ex Nariga. Exactamente. Ahora, ¿a vos de dónde son? ¿De qué países son estas sociedades o estas empresas? Tenés de todo. Entonces, ¿hay alguna en Curazao? Imagínate una madeja societaria que incluya la Nueva Chicone, controlada por The All Fund, que tenía 2 ejes. Este Martínez, que señalaba Emilia, que en Estados Unidos estuvo detenido lo encontraron con tarjetas de crédito truchas y robadas y demás, logra una fianza, logra salir, lo vuelven a arrestar en un parking de estacionamiento porque estaba vigilado por la DEA, logra salir una vez más, se vuelve a la Argentina y restablece su vínculo con Núñez Carmona. Y acá dona 2 camionetas para la pre-campaña electoral de Amado Vudú. En efecto. Dona 2 camionetas. Este es el socio minoritario. El mayoritario era The All Fund, que representa Van den Broele.
A su vez, este fondo, The Old Fund, estaba controlado por un fondo holandés, que a su vez estaba controlado por 2 sociedades con domicilio en Ginebra, Suiza. Ahora bien, las 2 sociedades domiciliadas en Ginebra, nosotros ya verificamos, están disueltas. El fondo holandés está disuelto. Y a su vez, cuando nosotros revelamos toda esta historia, cambia la composición, olvídese de Martínez, el que yo acabo de mencionar, sí, y rearman esto y quedan 50 y 50. El fondo holandés, que sigue disuelto, y una sociedad uruguaya constituida por 2 personas que están, primero en España, señaladas e identificadas por armar una financiera trucha. Y en el informe de Lelita Carrió por tener, figurar 8 veces en el informe de antilavado, el informe de lavado. Y a su vez, ellos lo que aclaran es, nosotros solamente la constituimos, se la pasamos a un estudio jurídico acá en Uruguay. Sí. Llamamos a ese estudio uruguayo y dicen, nosotros no, se la pasamos a otro estudio. Llamamos a ese otro estudio y dicen, no, nosotros no le puedo decir quién, pero se la mandamos a Argentina. Claro, sí. Con lo cual tiene, la mitad está disuelta y la otra mitad no se sabe de quién es. Después, en la segunda parte, vamos a hablar si una empresa de estas características puede ser proveedora del Estado y además no de cualquier cosa, no de zapatos, nada menos que elementos sensibles como son los billetes y los documentos. Te quiero preguntar a propósito de Corrientes 222 o de los posibles delitos. ¿Cuáles son los posibles delitos que podría haber cometido Alejandro Van der Broele y el propio Amado Vudú, Emilia? Corrientes 222 es la sede de las empresas de Vudú, de Núñez Carmona, y donde también figuran o inscribieron como sede de sus empresas Juan Carlos López y Sergio Martínez, en un caso. Que son socios entre sí en otra empresa que tiene el mismo domicilio. Es decir, todas las empresas de este grupo marplatense, incluido Vudú, confluyen en Corrientes 222. Es como, digamos, es eso que decían recién los chicos de no hace falta una foto. Digamos, Corrientes 222 es la dirección que los une a todos, ¿no? Es una sede de empresas, es en la planta baja de Corrientes 222, ahí están las empresas de Núñez Carmona con Vudú, las empresas de López con Núñez Carmona y Vudú, la empresa de López con Martínez, que es miembro, que es socio de Van der Broele en The Old Fund. ¿Se entiende? O sea, Martínez es el que termina conectando a Vudú con The Old Fund casi directamente, hasta ahora, ¿no? Y otro detalle más, en la línea de eso, como dice Emilia, otra vez, vamos de nuevo, la nueva Chicone, The Old Fund que estaba con Martínez y Van der Broele, ¿sí? Ahora bien, cuando Martínez desaparece de esto, porque aparece la sociedad uruguaya, Martínez queda dentro de esta órbita de empresas porque se reaparece con otra, que es Viver Chic. Sí. Viver Chic, bueno, podemos explicar que con la que compran con la camioneta, toda la historia. Pero a su vez, Viver Chic es la que aparece con ese domicilio de 222, Corrientes 222, planta baja. Claro. Si vas al edificio ese, no hay tal oficina. No existe la oficina. Vudú constituyó 2 sociedades como domicilio legal, un domicilio que no existe. Y algo más, cuando termina esta historia, a su vez, Don Martínez desaparece de Viver Chic, a su vez, pero aparece ahora en otra sociedad, en una tercera sociedad que se llama Funcelur, es extranjera, constituida en el extranjero, nacionalizada en la provincia de Buenos Aires. Y fijaron como domicilio, a ver si te acordás, Alfredo, Dabel 2745 estilo en Longchamps, que es el domicilio de Carlos Schneider, Piluso. Oh, Piluso. El marino mercante, 75 años, jubilado, que se enteró que era el representante legal del fondo que controla la nueva Chicolán, porque yo fui a tocar el domicilio de la casa y se lo informé. Increíble, la verdad que uno no sabe si reírse o llorar. Es tragicómico, pero es una radiografía. Es cierto, la primera gran conclusión que me parece que podemos sacar, usted saque la que quiera, por supuesto que vivimos en democracia y libertad. Mi primera gran conclusión es que la foto está de más. No hace falta ninguna foto. La foto queda vieja al lado de esta radiografía, de esta verdadera tomografía computada que están haciendo de las distintas empresas. No se vaya, le doy mi palabra que vamos a conversar con el Beto Brandoni, de la ficción, de la realidad, del radicalismo, de Alfonsín, de los artistas y la militancia política, y después vamos a seguir con ellos, porque esto es la primera parte, lo que ya se sabe. Después vamos a hablar con ellos de lo que falta conocer en el Vudú Gate y, por supuesto, la columna Opinión Económica con los datos de José Antonio Díaz. No se vaya, ya venimos. Le doy mi palabra.